Buenas tardes a todos, bienvenidos y realmente admirado por la heroicidad, es el amor a los signos o al tema o algo, pero bienvenidos y qué bueno que sortearon todas las inclemencias, ya no puede haber más en el día de hoy, pero realmente me da mucha alegría estar aquí para presentar a mi colega, el doctor Massimo Leone, profesor de semiótica, semiótica cultural, semiótica visual del Departamento de Filosofía de la Universidad de Turín, en Italia, quien ha venido, y agradezco, al programa de movilidad e intercambios académicos de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC, ¿verdad?, que nos apoyó, así como nuestra propia institución, la Facultad de Información y Comunicación, en la persona de la doctora Gladys Sereta, nuestra decana, que desde que, me acuerdo perfecto, me acerqué y le digo, tengo una posibilidad de que Massimo Leone se arrime a estos pagos, enseguida fue sí. Y eso es muy importante porque vieron que a veces las instituciones tienen esa lentitud de reacción o falta de curiosidad, y acá por suerte ninguno de esos obstáculos se dieron a la cita, muy por el contrario. Así que muchas gracias. Y por último, y no por último, también igual en importancia, agradezco a los colegas y a los estudiantes que llegaron y participaron en las otras actividades de esta semana muy intensa, que Máximo me dice no va a olvidar, está fascinado con la comunidad académica de la FIC, que es lo que él conoció y vivió desde el lunes que llegó a Montevideo, y en ese seminario hicimos unas reuniones con equipo de investigación, con docentes, investigadores que mostraron interés y hubo un intercambio lindísimo durante esta semana. Y esta es la frutilla encima, ¿verdad?, de la torta de su estadía, que me alegra muchísimo que en serio hayan vencido ese obstáculo de un día un poco particular como este, ¿verdad?, día nostálgico, si los hay, con este clima, para venir a escuchar, ¿sí? Voy a hacer una pequeña introducción, creo que vale la pena. Esto en semiótica, los que hacemos esto, le llamamos el paratexto, ¿sí? Es decir, un texto que va introduciendo, ¿no?, como los prólogos, los prefacios, toda esa especie de antesala del plato principal. El plato principal viene ahora, pero no quería privarme de manifestar la alegría de que alguien que tiene más de 400 publicaciones, el que quiera, yo lo envío a todos, estudiantes y colegas, su currículum, ¿verdad?, y muy generosamente y organizadamente mandó también los resúmenes de esta ponencia que se llama, esta conferencia, Semiótica, ¿verdad?, del rostro en la era de la comunicación digital, el caso de José Gervasio Artigas. Primera aclaración, o mejor vamos a ir atrás, como hacen las series de Netflix, vamos a hacer una precuela. Hace 7 años difícilmente imaginaba cuando un fotógrafo uruguayo que yo no conocía, Martín Atme, me escribe, viviendo yo fuera del país, en el norte lejano, y me dice, tengo un proyecto, tengo unas fotos de Artigas. Fotos de Artigas, era en serio, uno siempre duda, ¿verdad? En lo que le llega, no lo conocía, y por suerte me da el vínculo para su página web y quedé fascinado. Enseguida le dije que sí. Y la idea era hacer una exposición en el Centro de Fotografía, Montevideo, y que yo escribiese una carilla, una página, ¿verdad?, sobre esas imágenes tan inquietantes, en el sentido freudiano de inquietantes, como Freud habla de un Heimlich, que se traduce como lo extraño, lo siniestro, ¿verdad?, lo contrario de lo cotidiano. Y me empecé a entusiasmar, y eran muchas las fotos de Martín Atme, y le digo en un momento dado, y si hacemos un libro, ¿qué iba a pensar yo 7 años después? Miren ustedes, eso, hay una palabra que suena más linda en inglés que en español, serendipity. Serendipia se dice, lo miré en Wikipedia recién, qué feo. Bueno, quiere decir una serie de coincidencias felices, ¿verdad? Cuando me embarco en eso que terminó en un libro, El Padre Nuestro Artigas, que lo presenta a nuestro querido prócer como Charles Atlas y que estaba en una obra afuera, por la calle Constituyente, me dice Martín Atme, porque él no tocó ninguna foto de las, 60 que están en el libro, sino que simplemente se limitó a encuadrarlas, a tomarlas, y armó una serie de dípticos, y cada una de ellas en el libro yo la bauticé como un artiguema. Así como hay fonemas,
el artiguema sería la unidad básica de culto al prócer, ¿verdad? Y en el libro planteo la hipótesis, que era lo que interpreto que hace Martín Adme, de que el territorio oriental está artiguizado, saturado icónicamente, ¿verdad?, con las imágenes más terribles, algunas más grotescas, más atroces, hasta bolsas de Portland lo llevan encima, ¿verdad? Y toda clase de, podríamos llamar así, desvíos de la estética, del sentido común, pero parecería que no hay un rincón del territorio que podría privarse de esa imagen, de esa iconografía. Y cuando me dice Máximo Leone, que está sentado ahora felizmente acá en el aula magna de este nuevo edificio aún, para nosotros es nuevo, flamante y lindo, me dice, voy a ir por ahí, ¿qué te parece que haga? ¿No? Y simplemente le dije algo de metodología y de teoría y semiótica, que es lo que nos une, ¿verdad? Hace años que nos conocemos en diversos congresos, hemos conversado en Canadá, en Finlandia, Lituania el año pasado, ¿verdad? Y él solito, aunque no lo crean, me dice, quiero trabajar sobre la película de Stoll y Revela, Whisky. Ahí ya quedé boquiabierto, ¿verdad? Primer shock. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, voy a trabajar sobre Whisky. Hizo un seminario inolvidable, al que vino incluso el editor de la película, Fernando Epstein, y créanme que fue una delicia, un contrapunto entre lo mejor de un análisis sutil, profundo, realmente. Lo resumí así, yo poniendo el aviso, ¿verdad? Alguien tan distante en kilómetros y tan cercano en comprensión. Hermenéuticamente diría que es un uruguayo honorario. Y luego, cuando me manda el título de esta, pensé que era una broma, ¿verdad? El rostro de José Gervasio Artigas. Digo, ¿es en serio, Máximo? ¿Cómo no? Me dice. Yo sabía que él venía estudiando hace años la imagen del rostro y nos va a decir cosas fascinantes ahora en las redes sociales, en Internet, pero Artigas, ¿cómo se une? ¿No? Bueno, eso lo va a contar él, pero quería celebrar entonces primero esa suerte de feliz azar, feliz coincidencia, de que 7 años atrás, con un fotógrafo que ahora es amigo y colega y coautor, Martín Adme, pergeñamos este libro que trata de desanestesiar esa especie de lluvia de artiguemas que parecen estar a propósito, casi perversamente, para que el héroe sea olvidado mejor, que sea ninguneado por la proliferación absurda y en versiones, como decía, que parecen dedicadas a lo indigno, que no lo merece realmente. Y antes de retirarme y darle la palabra como tiene que ser, pensé, ¿qué puedo hacer como un trueque? ¿Qué puedo hacer como trueque con Máximo? Hace años otro italiano que tenía el Odin Theater, Eugenio Barba, me habló de algo acá en Montevideo que me encantó. Dijo, vamos por los villorrios, los pueblos más chicos de África, de lo que sea, y hacemos un trueque. Viene el hechicero, el hombre chamán, el hombre medicina, hace algo y nosotros hacemos una obra. Y hacemos un intercambio. Digo, ¿qué puedo hacer con este hombre que sabe tanto, ¿verdad? Que es tan macanudo, que van a ver, tiene un estilo, un español impecable. Y entonces dije, le voy a hacer un homenaje, ¿verdad? Con alguien que no nació, pero que vivió casi toda su vida en un lugar vecino a donde él vive ahora, cerca del Piamonte, en la Liguria. Y para hacerla más difícil, porque a veces los semióticos nos complicamos la vida, lo voy a intentar hacer en su lengua. Así como Máximo habla la nuestra, digo, ¿por qué no macanearla en italiano, verdad? Total, estamos entre amigos. Entonces, quería leer 2 pedacitos y me retiro, en homenaje a esta visita tan buena en este lugar. Cuentan, ¿no es cierto?, cuenta el gran relator Italo Calvino, que estaba ese joven veneciano incansable llamado Marco Polo, tan incansable como mi amigo aquí, que de acá a poquito se va a China, vuelve a Alemania, parece que el mundo fuera un barrio para él. Está un día, ¿verdad?, con el gran Kublai Khan y él le dice, quiero que sigas hablando, ya es la madrugada, está cansado, y le dice, no, ya te hablé de todas las ciudades. No, le dice, serio, como rezongándolo el gran Khan, le dice, hay una que nunca nombrás. ¿Cuál es?
su señoría, ¿cuál es? ¿No? Fíjense que si se enojaba el gran Khan, no era chiste. Y le dice, nunca me hablas de Venecia. Ah, le dice sonriendo el otro, Marco Polo, le dice, no he hecho otra cosa que hablarte de Venecia todo el tiempo. Dice, no puede ser, le dice, si nunca pronunciaste el nombre. Y él le dice, Venecia estaba implícita, Venecia es mi ciudad y donde yo voy veo Venecia, porque no la puedo sacar, como esa uruguayés que ahora nos va a presentar hablando de Artigas, no puede sacar esa cosa italiana, europea o cosmopolita. Y acá viene mi pequeñísimo homenaje a Máximo y a todos ustedes, si les interesa, ¿verdad? Esto es tomado de Le Città Invisibili, las ciudades invisibles, que tiene más de 40 años, pero podía haberse escrito mañana. Finalmente il viaggio conduce alla città di Tamara. Ci si addentra per vie fitte di insegne che sporgono dai muri. L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. La tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, le alabarde il corpo di guardia, la stadera l'erbivendola. Dalla porta dei templi si vedono le statue degli dei, raffigurati ognuno coi suoi attributi, la cornucopia, la clessidra, la medusa, per cui il fedele può riconoscerli e rivolgere loro le preghiere giuste. Lo que dice acá, ahora sí, en buen español, espero, por fin el viaje conduce a la ciudad de Tamara, que él le llama la ciudad de los signos, ¿no es cierto? Nos adentramos por calles saturadas de enseñas, de insignias que sobresalen de los muros. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa del dentista, el jarro la taberna, la alabarda el cuerpo de guardia, la balanza la verdulería. De la puerta de los templos se ven las estatuas de los dioses, representados cada uno con sus atributos, la cornucopia, la clepsidra, la medusa, a través de los cuales el fiel puede reconocerlos a esos dioses y dirigirles la plegaria justa. Cuando uno se va de Tamara, dice Italo Calvino, cree que ha conocido la ciudad, pero en verdad solo conoció los signos de la ciudad y no sabe qué se oculta o qué revela. Creo que después de la conferencia de hoy, quizás milagro de la semiótica, vamos a conocer un poco mejor a nuestro prócer José Gervasio Artigas. Sin más, los dejo con Máximo Leone. Grazie mille, muchas gracias Fernando por esta introducción, presentación estupenda. Gracias a Uruguay, a Montevideo, a la Universidad de la República, a FIC, a vosotros para estar aquí y espero que van a entender mi castellano imperfecto. Entonces, el mito de fundación del retrato en el arte occidental habla de muerte, habla de memoria, habla de amor, pero habla sobre todo de un rostro. Lo relata Plinio el Viejo en el libro 35 de la Naturalis Historia. Cito: Butades de Sición, ceramista de arcilla, fue el primero que lo inventó en Corinto, el arte de hacer retratos con arcilla, que hasta hoy es utilizado. Sin embargo, se debe a su hija y al amor con un joven que partía a un lejano viaje. Ella dibujó los contornos de las líneas en la sombra de su rostro proyectado en una pared por la luz de una lámpara y el padre aplicó arcilla en las líneas e hizo un modelo que luego puso al fuego con otras cosas de cerámica. Este relato alude de forma mítica a la exigencia antropológica del retrato, producir como auxilio a la memoria futura la imagen de un rostro querido amenazado por la muerte. El retrato entonces es un signo, un simulacro visible que se refiere a algo invisible o que podría volverse tal. La disciplina que se ocupa de estudiar los signos se llama semiótica, desde el griego semeion, signo. En su versión moderna, la semiótica fue fundada en Estados Unidos por un filósofo genial, incomprendido en su época, Charles Sanders Peirce.
Según su teoría, hay distintos tipos de signos según la manera con la que se refieren a lo invisible. El primer tipo de signo es el índex, donde el significante y la cosa significada están en una relación de contigüidad espacio-temporal y físico-causal, como el humo que significa el fuego. El segundo tipo de signo es el icono, donde el significante y la cosa significada están en una relación de similitud y analogía, como la foto de nuestro pasaporte que significa nuestro rostro. El tercer tipo de signo es el símbolo, donde el significante y la cosa significada están en una relación convencional, como el arco iris que algunas culturas utilizan como signo de paz. Los retratos también pueden clasificarse según esta tipología. Hay retratos indexicales que nos recuerdan un rostro perdido porque fueron en contacto físico con él. Es el caso de las máscaras funerarias que aparecen en muchas culturas desde la antigüedad, como la máscara funeraria de Tutankamón. Antes de la invención de la fotografía, su poder conmemorativo era máximo. Restituían los rasgos de un rostro gracias al contacto directo de la materia significante con él en el momento del pasaje de la vida a la muerte, de la acción a la memoria. En la época moderna se han realizado máscaras funerarias de héroes nacionales. El retrato, en efecto, sirve no solamente a los individuos que pierdan a sus seres queridos, sino también a las comunidades que deseen guardar una memoria viva de sus protagonistas. Una de las máscaras funerarias heroicas más famosas de la modernidad es la que fue realizada en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821, el día de la muerte de Napoleón, actualmente conservada en el Musée de l'Armée de París. Italia no guarda una máscara funeraria de Garibaldi, el héroe nacional, pero conserva una de Giuseppe Mazzini, el principal ideólogo del Risorgimento. Fue realizada en Pisa, lugar de su muerte, en 1872, y una copia de ella se encuentra en el Museo del Risorgimento y de la Età Contemporánea en Faenza, provincia de Ravenna. La realización de estas máscaras no es sin dificultad. No solamente se requieren materiales adecuados, instrumentos apropiados y competencia técnica, sino es preciso también actuar muy rápidamente. El rostro humano, que tanto parece resistir a las amenazas exteriores durante la vida, después de la muerte es trágicamente perecedero. Se deshace en pocas semanas. Una película japonesa que ganó el Oscar como mejor película extranjera en el 2008, Okuribito, El que despide, construye un entrañable relato alrededor de la obsesión nipona para la preparación de los cuerpos de los difuntos. El problema principal, sin embargo, no es técnico, sino simbólico. Pocos héroes nacionales han muerto en condiciones físicas ideales, jóvenes, sanos, íntegros, rodeados de médicos y artesanos capaces de producir unas máscaras funerarias gloriosas de su rostro. El retrato indexical, entonces, no es suficiente. Es una huella del rostro vivo del héroe, una prueba de su existencia, incluso de la dignidad de su muerte, pero las comunidades necesitan conmemorar a sus protagonistas no tanto en el momento de su fallecimiento, cuanto en el ápex de sus hazañas. Distintas épocas y culturas producen entonces, con varios métodos, signos icónicos de sus mártires, de sus salvadores, de sus modelos ideales. Por lo tanto, se presenta para estos protagonistas el mismo problema que se plantea al nivel de la memoria individual. En los cementerios italianos contemporáneos, en las tumbas e incluso a veces en los manifiestos funerarios, aparecen fotos de los difuntos. Cuando alguien desafortunadamente fallezca, se pone entonces el problema para los que quedan de elegir una foto para la tumba, los manifiestos y los ricordini, o sea, los pequeños libritos de recuerdo que se distribuyen a familiares, amigos y conocidos. Incluso hay una app ahora para fabricar ricordini, ¿no? En épocas pasadas el problema no era tan difícil. Generalmente se tomaban pocas fotos de las personas.
En la época digital, sin embargo, la cuestión es sumamente complicada. ¿Cuál foto elegir como imagen del difunto que se quede eternamente en su tumba y se vuelva entonces la imagen con la que el fallecido es visualmente rememorado? La elección depende de las culturas visuales y de la memoria, con casos a veces muy curiosos. El más extraordinario es el cementerio Alegre, en rumano Cimitirul Vesel, en la aldea de Sapanza, condado de Maramuresh, Rumanía, o Rumania. Aquí todas las tumbas contienen pinturas y epitafios irónicos sobre la vida y la muerte de los sepultados. En la tumba del fundador del cementerio, por ejemplo, el pintor Stan Joan Patrasch, que lo establecí en 1934, se lee un epitafio consagrado a la grappa y se admira una pintura naif que representa el pintor en una taberna. La elección de un simulacro visual que permita rememorar de manera adecuada a un difunto se hace aún más delicada en el caso de la memoria colectiva. El problema se puso de manera radical en el pasaje de una religión normalmente no icónica e incluso iconoclasta como el judaísmo a una religión de las imágenes como el cristianismo. ¿Cómo recordar a Jesús? Estudiar las estrategias mnemónicas de las primeras comunidades cristianas es interesante porque conllevaron a patrones que a seguir afectaron toda la iconografía del héroe occidental. En la historia del rey Abgaro V de Edesa, por ejemplo, que relatan varios textos cristianos antiguos, el rey enfermo escribe a Jesús para invitarlo a visitar su reino. En las versiones más antiguas, Jesús agradece, pero contesta que está muy ocupado y le escribe una carta al rey, o sea, un texto compuesto de símbolos verbales, pero con la grafía propia de Jesús como vínculo indexical a su persona. Encontré hace varios años esta imagen estupenda en un manuscrito del Instituto de Manuscritos de Tbilisi, de 1054, que representa a Jesús que escribe, que es una raridad, porque normalmente Jesús no escribe, ¿no? Entonces, en versiones más recientes, el rey no se conforma con una carta y envía un pintor a encontrar Jesús y a dibujar su retrato, o sea, un texto icónico. En las versiones aún más recientes, acontece algo que interesa mucho la historia occidental del retrato heroico. El pintor se da cuenta que a pesar de sus esfuerzos no puede retratar a Jesús porque su rostro es inefable. Estas versiones entonces relatan que Jesús, el cual conocía el corazón de los hombres, se limpió el rostro con un pañuelo y una efigie de su cara quedó milagrosamente impresa en él. Se pasa entonces a un signo indexical del rostro del héroe religioso. En las primeras versiones, Jesús alaba al rey Abgaro precisamente porque, como dice el Evangelio, Macarios eipisteuas enemoi me euracosme, o sea, benditos sean aquellos que han creído en mí sin haberme visto, ¿no? Y en las últimas versiones esta fe desaparece. Estos relatos son importantes por varias razones. Por un lado, subrayan una condición antropológica muy general. Cuanto más una comunidad se aleja en el tiempo del fallecimiento de su héroe, tanto más necesita construir discursos eficaces para rememorarlo y para rememorar la relación de la comunidad presente con su héroe fallecido. Por otro lado, los discursos sobre la memoria del rostro de Cristo constituyen unos patrones culturales que a seguir afectan toda la cultura visual occidental y no solamente sus héroes cristianos. Un ejemplo excelente es, por ejemplo, el retrato de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Cuando falleció en Roma en 1556, se produjo una máscara mortuoria en yeso y varias copias de cera. Sin embargo, lo que importa más en la construcción del rostro del héroe no es su verdad indexical, sino el hecho que ésta se convierta en verisimilitud icónica y que ambas se transformen en eficacia simbólica. Casi todos los hagiógrafos españoles
del fundador de la Compañía de Jesús, describen con detenimiento el semblante del santo. En el siglo XVI, Pedro Rivadeneira; en el siglo XVII, Eusebio Nirenberg; Andrés Lucas de Arcones, Francisco García; en el siglo XVIII, Francisco Javier Fluviá, el mexicano Juan Francisco López, mencionando únicamente a los autores más conocidos. En un sermón escrito por Pedro de Ocampo, publicado en México en 1724, con el título San Ignacio de Loyola, convertido de adalid de la milicia terrestre en caudillo de la celestial, tras haber profusamente comentado todos los detalles de la conversión de San Ignacio, el autor relata un episodio curioso de la vida del santo: cómo se le hizo imposible a un insigne pintor en Roma retratar a Ignacio. Por falta de tiempo, se va a resumir ahora en pocas líneas lo que en la prosa barroca del escritor abarca varias páginas. El pintor se había escondido donde poder ver sin ser visto el rostro de Ignacio, que entre medias estaba conversando con el cardenal Pacheco. Más adelante, el sermón describe pundonорosamente y con buena tensión narrativa la preparación del retrato. El pintor mira de hito a Ignacio, concibe en su idea la copia, corre al dibujo, toma pala, pinceles y tinta, aviva los colores, alienta el pincel, comienza a echar líneas, meter sombras, ilustrar claros, espacia la frente, arquea las cejas, rasga los ojos, corre la nariz, anima de majestad las mandíbulas, rompe los labios, tornea y puebla de venerable respecto la barba, todo según la idea que concibió a la cuidadosa vista del original. Pero al cabo de desplegar esta valiente técnica pictórica, un milagro ocurre. Lo que aparece sobre el lienzo no es el rostro de San Ignacio, sino el rostro de San Francisco. No sé si el actual Papa se haya inspirado de este relato milagroso que convierte a un jesuita en un franciscano. Entonces, el pintor vuelve a repetir todas las etapas de la representación, pero el semblante de Santo Domingo aflora a la superficie del cuadro. Por tercera vez, el milagro se manifiesta con la aparición del rostro de San Agustín. Pedro de Ocampo explica este fenómeno exhortando al artista a que no se canse vanamente, ya que para retratar a San Ignacio habría que pintar en su propio semblante la santidad de todos los santos que conspiraron a moldear la conversión del fundador de los jesuitas. A fin de dar énfasis a la dificultad de la representación, el autor del sermón recurre a dos piedras de toque, una sagrada y una profana. Por un lado, el semblante de San Ignacio es como el rostro de Jesús, que el valiente pintor del legendario rey Abgaro no consiguió representar oportunamente. Por otro lado, el artista que intentó retratar a San Ignacio es como el mítico pintor Zeuxis, cuyo pincel logró un trasunto de la perfección, escogiendo lo mejor de todas las hermosuras. El sermón sobre el retrato imposible de Ignacio de Loyola, que reactualiza la anécdota del retrato imposible de Jesús, indica que las comunidades pueden recurrir a varias estrategias discursivas para construir un aura alrededor del rostro del héroe. Una estrategia consiste, por ejemplo, en la interdicción de toda representación. La religión islámica prohíbe la representación de su fundador, con el resultado de constituir una comunidad de memoria y de fe no alrededor de un espacio lleno, sino alrededor de un espacio vacío. Muy interesante es, a propósito de este asunto, la película El mensaje de 1976 de Mustafa Akkad con Anthony Quinn en el papel de Hamza. En la película, Mohammed no puede ser representado en la pantalla, ni su voz puede oírse. Esta norma se extiende a sus 7 esposas, sus hijas y sus yernos. Cuando Mohammed está presente o muy cerca, su presencia es indicada por una suave música de órgano. Sus palabras son repetidas por otra persona, como Hamza, Zaid y Bilal, y cuando la escena requiere su presencia, se desarrolla desde su punto de vista, la cámara subjetiva, y los otros personajes asienten ante el diálogo no oído. En algunas culturas, esta es una estrategia muy eficaz, que sin embargo no satisface la exigencia antropológica presente en muchas culturas, y sobre todo en la occidental, de construir simulacros visuales como auxilio a la memoria. Otra estrategia consiste en la personificación puramente simbólica de los ideales de una comunidad.
sin referencia indexical o icónica a un personaje histórico. Por ejemplo, el héroe de la creación de la nación italiana es sin duda Garibaldi, que es medio héroe también en Uruguay, ¿no? Y una cantidad enorme de signos de todo tipo en toda la península está dedicada a este personaje. Acerca de mi casa, en Turín, primera capital de Italia y motor político y simbólico de su unificación, hay una poderosa estatua de Garibaldi frente al río Po, esculpida por Odoardo Tabacchi y situada ahí en correspondencia de la Via dei Mille en 1887. Incluso hay una película italiana divertida del director Silvio Soldini, Il comandante e la cicogna, de 2012, en la que esta estatua turinesa se vuelve mudo espectador crítico de la Italia de Berlusconi. Sin embargo, es preciso subrayar que en esta estatua Garibaldi representa el héroe nacional, pero no representa la nación. La nación, de hecho, está representada por un personaje femenino a la derecha de la estatua, cuya relación con Italia es puramente simbólica, pero es eficaz justamente porque le quita a Garibaldi la responsabilidad de representar a una nación entera, lo que sería ideológicamente difícil incluso para un personaje tan largamente considerado como un héroe de la patria. Se ha dicho, entre paréntesis, cuanto más las naciones se alejan de sus orígenes heroicas, tanto menos consiguen alcanzar el consenso sociopolítico necesario para erigir estatuas monumentales de personajes históricos. Casi todas las estatuas monumentales de Italia datan de antes de la Segunda Guerra Mundial y entre los personajes políticos posteriores, quizás solamente Alcide de Gasperi y muy pocos más gocen de este privilegio. Cuando el Ayuntamiento de Padua en el 2014 decidió erigir no una estatua, sino un simple cipo, ¿no? Creo que se diga cipo, para conmemorar a Enrico Berlinguer, el líder histórico del Partido Comunista Italiano, en el lugar de la ciudad en el que padeció un ictus, el bar de al lado se quejó públicamente porque el cipo le obligaba a quitar algunas mesitas de la terraza. Las representaciones puramente simbólicas de las naciones son menos conflictivas justamente porque no se refieren a ningún personaje realmente existido. Por un lado, esta estrategia de representación visual de una entidad abstracta, la nación, a través de su personificación en un cuerpo femenino, es antigua y ampliamente adoptada en todas las culturas mediterráneas. Se piensa cómo las divinidades femeninas del panteón griego-romano encarnaban las virtudes o los vicios. Y se piensa también a la recuperación de esta estrategia representativa tanto en la visualización de las virtudes cristianas como en la iconografía del Renacimiento. En fin, se considera también como el griego, el latín y luego todas las lenguas romanas, al atribuir un género a los nombres de entidades colectivas, sugieran igualmente su representación sistemática en términos de género. En italiano, por ejemplo, la nación es de sexo femenino, el Estado es macho y la patria, paradójicamente, sigue siendo femenina. Por otro lado, sin embargo, hay un aspecto de esta representación de la nación a través de un cuerpo femenino que debe ser colocado no tanto en el largo plazo de las tradiciones iconográficas de la región mediterránea, cuanto en el corto plazo de la era moderna, con especial referencia a dos eventos, el nacimiento del Estado-Nación y el del Estado republicano. Este aspecto no puede comprenderse sino a través de una perspectiva comparativa. Italia no es, de hecho, la única que se representa a sí misma, tanto en sus sellos como en otros lugares, a través del cuerpo y del rostro de una mujer. Gran Bretaña con Britannia, Irlanda con Ivernia, España con Esperia, Albania con Madre Albania, Armenia con la Madre Armenia, Finlandia con Suomi-Neito, Grecia con Atena, India con Bharat Mata o Madre India, Indonesia con Ivo Pertiwi, Islandia con Fialcona, no mujer de las montañas, Rusia con Madre Rusia, Suecia con Madre Svea, Suiza con Helvecia y más. Cada una de estas figuras se caracteriza por una historia y un conjunto de atributos iconográficos particulares, pero todas están unidas por el hecho de ser mujeres
y de nacer y difundirse aproximadamente en el mismo contexto histórico-político. En primer lugar, este contexto coincide con el derrite progresivo e inexorable del aura que rodeaba a las dinastías monárquicas europeas y su funcionamiento simbólico. A medida que este aura desaparecía, los pueblos de Europa sintieron la necesidad de reemplazar la personificación monárquica de la nación a través del cuerpo del rey o de la reina con una representación que, sin hacerlo con referencia directa a un individuo histórico al poder, encarnara, sin embargo, la nación, la hiciera visible y amable, no solo como una entidad estatal, sino también como un sujeto vivo. De ahí la elección de atribuir el cuerpo genérico de una mujer a las nuevas naciones de la modernidad postmonárquica. En segundo lugar, este contexto histórico-político coincidió con la ola sociocultural que condujo a la formación de los estados nacionales europeos. De hecho, con la difusión y la consolidación de la equivalencia entre estados y naciones, estas se representaron más y más con cuerpos de mujeres. Para entender las razones de esta personificación femenina de la nación, cabe partir de su lector modelo, como se sugiere en la semiótica de Umberto Eco, es decir, su destinatario ideal. ¿Y quiénes son los lectores o bien los espectadores modelo de estas mujeres que desde el principio del siglo XIX en adelante encarnan las naciones europeas en sellos, monedas, escudos de armas, estatuas? Hay varias formas de responder. Una hipótesis interesante ha sido avanzada por John B. Landes en un ensayo titulado La visualización de la nación, dedicado a la iconografía de la Francia revolucionaria. Landes escribe: la nación es una institución económica, física y emocionalmente codiciosa, cuyas demandas a veces superan las de todas las demás instituciones, hasta llegar incluso al sacrificio de la muerte. Yo argumento que la iconografía femenina de la nación haya animado a los ciudadanos en sus pasiones políticas productivas y que el cuerpo de la nación haya contribuido a consolidar la adhesión apasionada a su tierra natal y a su país. En otras palabras, la representación de la nación como cuerpo de mujer facilita la creación de un vínculo emocional entre el ciudadano y la nación, lo que sugiere que el espectador ideal de esta estrategia representativa no sea neutral desde el punto de vista de género, sino implique un espectador esencialmente masculino. De hecho, es fundamentalmente hombre el ciudadano de la nación que aparece personificada en el cuerpo de la mujer, la cual, dependiendo de las circunstancias y de las representaciones específicas, se identifica con el cuerpo de una madre, hacia la cual hay que estar siempre tiernamente agradecido, con el de un amante, a la cual hay que estar siempre fielmente devoto, con el de una hermana, que se tenga que proteger siempre tenazmente, con el de una hija, al que se debe proporcionar siempre incondicionalmente, etc. En Italia, por ejemplo, ya en la moneda de plata de 5 libras del gobierno provisional milanés de 1848, la nación es retratada como una mujer de aspecto altivo, casi hierático, con la cabeza coronada por una muralla, encima de la que brilla una estrella de 6 puntas. El origen de esta imagen es muy antiguo. En la edición de la iconología de Cesare Ripa de 1603 aparece una voz que estaba ausente en la edición precedente de 1593. El título de esta entrada, esta voz, es Italia con sus provincias y partes de las islas. Describe una personificación femenina de Italia con la cabeza coronada por una muralla y encima una estrella de 6 puntas, como en la moneda del gobierno provisional de Milán. Acompaña la representación, ya en el texto de 1603, una explicación detallada de los atributos iconológicos de la mujer Italia. En primer lugar, Ripa enfatiza que la mujer está representada como en las medallas de Cómodo, Tito y Antonino. De hecho, la representación de los territorios en forma de cuerpo de mujer es muy común en las monedas romanas. En este caso, Ripa probablemente se refiere al sestercio de Cómodo, 180-192, donde la paz se representa como una mujer que, como la Italia de Ripa, lleva en la izquierda un cuerno de la abundancia desbordante y una rama de olivo en la derecha, rama de olivo que luego pasó a aureolar la mitad izquierda del emblema italiano.
Entonces, Ripa continúa con la descripción iconológica de la mujer Italia, una hermosa mujer vestida con un suntuoso y rico hábito que se sienta en un globo terráqueo. Tiene la cabeza coronada de una muralla con torres, con su mano derecha sostiene un cetro y con su mano izquierda una cornucopia llena de diferentes frutas, y más allá de eso también haremos una hermosa estrella sobre su cabeza. Sí, Ripa no es el origen de la representación de Italia como una mujer de cabeza coronada por una muralla, por lo menos él es sin duda el que condensa la codificación de esa imagen al principio de la modernidad, principio también que coincide con el comienzo de la última parte del largo viaje que va a conducir al establecimiento de la nación italiana. Cabe señalar, entre paréntesis, que la elección de coronar la personificación femenina de una nación con una fortificación no es un unicum italiano, ¿no? El billete de 10 pesetas acuñado por la Segunda República Española, España está representada por un bello rostro de mujer coronado por una muralla, pero la sospecha es que en este caso los diseñadores y grabadores españoles se hayan inspirado en la iconografía de la mujer Italia, ya abundantemente atestiguada en monedas, postales y sellos. La representación alegórica de Italia como una mujer coronada por una muralla y embellecida por el esplendor de una estrella varía de acuerdo con los formatos y contextos en los que aparece, hasta tal punto que el mismo tipo iconológico puede incluso ser exportado a otro dominio nacional. La ideología vigente, además, afecta profundamente la representación. El rostro de la mujer Italia, justamente porque no es ni indexical ni icónico, muda al mudar de las exigencias políticas y comunicativas. Se observe, por ejemplo, la Italia con corona de muralla que aparece en el sello de 35 centavos de la llamada serie imperial de 1943-1946. No es difícil captar un rostro femenino que al representar alegóricamente a Italia se cierra en una mirada decidida pero preocupada, aprieta los labios en la concentración del esfuerzo, tiene las mandíbulas tensas y los pómulos salientes de la vigilia. En este caso, la muralla que se eleva majestuosamente y erizada de bordes encima de la cabeza de la mujer, casi parece proyectar sus volúmenes angulosos en su rostro como para expresar una fortificación de toda Italia y del rostro femenino que la representa. No hay sombra de sensualidad en esta cara, tanto que incluso el pelo parece vestirse de volutas geométricas casi rígidas. Y se observe ahora la Italia con corona de muralla que el diseñador Walter Molino eligió como protagonista de una tapa de la Domenica del Corriere del 25 de mayo de 1958, tapa con la que el periódico entendía invitar a los italianos a atender numerosos a las votaciones. Aquí la muralla de la ciudad pierde el carácter hierático y la connotación bélica y se convierte de nuevo en un diadema que corona a una reina de concurso de belleza, una Italia con un rostro serio pero elegante y que en ropa de colores patrióticos pero con un llamativo escote tiende el hermoso hombro desnudo hacia la urna, aunque diluida por la aparición de una monja austera en tercera posición en la fila para votar, porque había que votar democracia cristiana, ¿no? La sensualidad de esta imagen de Italia es innegable, en tal medida que detrás de Italia, antes de la monja, encontramos una enunciación visual del espectador modelo de esta representación, ese votante masculino que, atraído inconscientemente por el erotismo de una nación convertida en mujer, y que mujer, ¿no? Se parece un poco a Silvana Mangano, la sigue aturdido hacia la votación. Por razones que habría que investigar, estas personificaciones femeninas de la nación no son tan comunes en relación a las naciones que se crean a partir del derrite de los imperios coloniales europeos. Psicoanalíticamente, se podría sugerir que la fundación de estas naciones quizás se viva como una separación liberatoria de una madre histórica y sociocultural, una liberación protagonizada por hombres que se vuelven a la vez personajes históricos, figuras heroicas
y representaciones emblemáticas de las nuevas naciones. En una cierta medida, en la construcción retórica de las nuevas naciones europeas, la distribución del trabajo simbólico entre un héroe histórico masculino como Garibaldi y una figura mítica femenina como la Italia coronada de Muralla era funcional, porque protegía el símbolo nacional de las tensiones ideológicas que inevitablemente se crean alrededor de una figura que actuó históricamente. El caso de la construcción simbólica de la nueva nación uruguaya es sumamente interesante. En los últimos años de la historia de Uruguay ha habido varias iniciativas para celebrar a las pioneras de Uruguay, por ejemplo, la decisión de celebrar el bicentenario en el marzo de 2011, Mes Internacional de las Mujeres, recordando a mujeres pioneras en la fundación del país, como Francisca González Barroso, Andrea de Morales e incluso Francisca Antonia Aznar de Artigas, o sea, la madre del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Otra iniciativa, aún más reciente, de abril de 2018, llamado público a concurso, licitación, para la ejecución del proyecto de la Plaza Integradora en homenaje a las pioneras que lucharon en Uruguay desde fines del siglo XIX para que las mujeres pudieran ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos, el predio siendo ubicado en la avenida Agraciada entre las calles Aguilar y Luna. Sin embargo, se trata evidentemente de nuevas y seguramente positivas concesiones a la ola de nuevo feminismo que corre por el mundo y que sacude en particular a América Latina, ola que contrasta con una historia simbólica de heroísmo esencialmente masculino. El rostro de Artigas, por lo tanto, no lleva solamente la responsabilidad de ser el rostro del héroe nacional, sino de volverse a menudo el rostro de la nación, sujeto entonces a tensiones y fluctuaciones ideológicas que no afectan únicamente el personaje histórico, sino también el símbolo político. El elemento que más llama la atención en esta historia de construcción y elaboración ideológica y simbólica es que la iconografía del rostro de Artigas tiene un origen indexical, pero este origen es muy incierto y enseguida se configura como punto de partida de toda una serie de proyectos de reconstrucción y reelaboración del rostro ideal. El campo de dinámicas semióticas que cabe investigar, por lo tanto, es el en el que, por un lado, la nación requiere conocer el verdadero rostro del personaje histórico según la muy antigua tradición de la verdadera efigie de Cristo, y después de los santos y mártires cristianos cuya función simbólica e incluso cuya construcción retórica los héroes nacionales modernos de alguna manera heredan. No se puede venerar a cualquiera imagen del héroe, sino aquella cuya relación indexical con su cuerpo y con su rostro atestigua su veracidad. Por otro lado, el verdadero rostro a menudo decepciona, exactamente como el rostro de personas cuyos simulacros icónicos se hayan visto solamente en las redes sociales digitales, ¿no? Los rostros de Tinder, por ejemplo, ¿no? Siempre decepcionan. La imagen del rostro del héroe tiene que ser verdadera, pero incluso tiene que corresponder a los valores y a los ideales que se le atribuyen. Cuando Artigas murió, ninguna máscara mortuoria fue sacada de su rostro. El día después de su fallecimiento, el 24 de septiembre de 1850, el periódico Diario del Uruguay publicó un artículo titulado «Murió José Artigas, solo 4 personas acompañaron sus restos mortales». En efecto, Artigas murió en la Quinta Iberay de Asunción, en Paraguay, en una condición de exilio y aislamiento. El artículo estaba flanqueado por una imagen de Artigas, el solo retrato conocido que fue dibujado durante la vida del prócer. La historia de este retrato se conoce muy bien. Artigas se había retirado en Paraguay hacía ya más de 30 años, conduciendo una vida modesta bajo la protección del antiguo enemigo Gaspar Rodríguez de Francia, cuando lo encontró el naturalista francés Alfred de Mercé, que en 1846 había sido llamado por el entonces presidente de Paraguay, Carlos Antonio López,
para que tratase de cuidar la enfermedad de su hijo en la ciudad de Asunción. Durante su temporada, de Marsay dibujó un retrato de Artigas que fue grabado por el grabador francés Claude Sauvageot. El retrato de perfil fue publicado en el Atlas que apareció junto a la Histoire physique, économique et politique du Paraguay et des établissements jésuites, publicada en 2 volúmenes en París entre 1860 y 1865. El caso de la iconografía del rostro de Artigas es sumamente interesante precisamente porque este retrato es el único conocido de él que estribe en una dimensión indexical. De Marsay, con toda probabilidad, realmente encontró a Artigas, realmente pudo observar su cuerpo y su cara y realmente los dibujó. Según algunos especialistas, además, como la investigadora del CONICET, Laura Malosetti Costa, cuyas publicaciones he leído con mucho interés, de Marsay incluso podría haberse servido de alguna lente o de la proyección de la sombra del modelo con técnicas como las que se usaban para hacer fisionotrazos. El fisionotrazo era un instrumento óptico mecánico operado manualmente e inventado en 1786 por Gilles-Louis Chrétien. Fue utilizado a lo largo del siglo XIX como una máquina de dibujo capaz de trazar los perfiles de objetos y modelos sobre láminas de cobre. Este retrato de perfil de Marsay, entonces, era y probablemente queda y quedará el solo a partir del cual pueda desprenderse un aura indexical, el aura que transmite a los seguidores de Artigas y más en general a los uruguayos la idea de estar delante de la vera efigie, de la verdadera imagen del rostro del prócer. Entre paréntesis, la técnica con la que el fisionotrazo produce este aura es exactamente la descrita por Plinio en su anécdota mítica sobre el origen mismo del retrato. Sin embargo, la única imagen algo indexical de Artigas es muy problemática desde el punto de vista simbólico. Como se ha subrayado varias veces, Artigas está representado como un viejo sin dientes, con un bastón, de perfil, como se hacía entonces con los criminales, y en un contexto verbal desfavorable, ya que el tomo segundo de la obra de Marsay había descrito a Artigas como un chef de brigands de l'espèce la plus redoutable, car ils avaient la politique pour masque et pour prétexte, après avoir ravagé la bande orientale et attaqué Buenos Aires, ses hordes dévastatrices à travers les missions de l'Entre Ríos y la Provence de Corrientes, un jefe de brigantes, un jefe de bandidos. En este retrato, por lo tanto, el perfil aguileño de Artigas así como su mirada, que guarda algo del furor revolucionario, no son elementos fisionómicos utilizados en origen para enfatizar visualmente el coraje del prócer, sino para subrayar su maldad humana y sociopolítica. Como es sabido, el retrato oficial de Artigas, el de Blanes, intentó resolver esta dificultad ideológica. El 7 de julio de 2007, en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela, se disputaba el partido Venezuela-Uruguay para los cuartos de final de la Copa América de 2007. Al minuto 38 del primer tiempo, Forlán había marcado un primer gol para la Celeste, que a seguir, sin embargo, había aparecido 3 minutos después un gol del venezolano Arango. En un segundo tiempo, al minuto 64, el jugador de la Celeste, Pablo Gabriel García Pérez, más conocido como el Canario García, colocaba la pelota con un tiro de craqueo de los 30 metros en la esquina superior de la portería. El festejo que resultó fue épico, muy representado en los medios de comunicación, indeleblemente presente en YouTube, muy visionado y tremendamente significativo para una semiótica cultural de la iconografía de Artigas. Para describir lo que pasó, quizás sea mejor dejar la palabra al sitio internet Que vuelva la Celeste de antes, cuya misión medio irónica es precisamente la de promover un regreso del fútbol uruguayo a una versión más auténticamente ruda y menos artificialmente sofisticada. No sabemos si nos emocionó más el gol del Canario, con la pelota colocada en el lugar del arco donde no llega ningún ser humano, o si el festejo para todo el mundo televisivo.
Millones de personas fueron testigos del momento en que el prócer futbolístico descubrió la parte superior de su antebrazo, remangándose la gloriosa casaca celeste para que se viera orgullosamente su tatuaje. Era Artigas y no algún diseño estrafalario de moda extraído de algún catálogo de símbolos de culturas ajenas. Era nuestro prócer el que quedó inmortalizado en el festejo de nuestro prohombre. Artigas lo dice todo, es el prócer de todos los uruguayos, dijo alguna vez el canario. Fin de la citación. Muchos elementos de esta anécdota son semióticamente interesantes. Primero, el canario difícilmente se hubiera tatuado el retrato de perfil de Mercé. Lo que aparece en su antebrazo al revés es una reproducción de la cara con la que Artigas aparece en su retrato póstumo pero arquetípico, o sea, Artigas en el puente de la Ciudadela. Aunque este simulacro no tenga prácticamente ninguna relación indexical con el verdadero rostro de Artigas, se ha vuelto retrato per antonomasia de él, ya que en la comunidad de espectadores uruguayos parece encarnar los ideales y los valores que comúnmente se atribuyen al prócer y además parece encarnarlos en un cuerpo que se presenta en el ápex de su forma física y espiritual. El segundo elemento importante es que esta representación pública y hasta oficial, eje de la recepción colectiva de la iconografía de Artigas y de su papel en la construcción de la identidad uruguaya, se hace íntima, se hace hasta piel en el cuerpo individual de los que se reconocen en Artigas como prócer de la patria uruguaya. Tercero y fundamental elemento, esta apropiación indexical de un retrato que en el origen no lo era, conlleva necesariamente una perspectiva ideológica. El canario no se limita a mostrar su tatuaje en el momento del gol, sino exclama un perentorio de Artigas, lo que después es interpretado por el grupo que vuelve a la celeste de antes como un grito de rebelión contra la evolución politically correct del fútbol uruguayo y como una exhortación a volver a una concepción machista, nacionalista, hasta chauvinista de la celeste. Es una interpretación que seguramente contrasta con los ideales federales y el liberalismo sofisticado del ideólogo Artigas, cuyo pensamiento y originalidad en el contexto de los otros próceres sudamericanos quizás deba su originalidad exactamente a la referencia a Thomas Paine y a su sofisticada pluma. No se puede imaginar lo que Thomas Paine hubiera pensado del canario, pero es interesante en el recorrido a través de la complicada historia cultural de la iconografía de Artigas que él aparezca como personaje en una de las secuencias gráficas de Prócer Zombie, el genial cómics creado por los artistas uruguayos Silva Bros, al fin de recontextualizar y problematizar la figura y la mitología del héroe uruguayo. En el primer volumen de esta saga, Artigas reaparece en el Montevideo de hoy como zombie sin cara humana. En su noche de surreal descubrimiento del Uruguay contemporáneo, llega en una tasca donde a su lado, en la barra, se sienta un gamberro, no sé si se dice aquí así en Uruguay, en cuyo subtexto seguramente está el canario, no solo porque le parece, sino porque lleva tatuado en su antebrazo el rostro del Artigas de Blanes. Sigue un intercambio delicioso entre el canario que exhibe con orgullo su tatuaje y el prócer zombie que no se reconoce en él y convida el rudo amigo a una conversación en la que le contará con un ejercicio de autorrevisionismo la verdadera historia de su papel en la formación de la nación uruguaya. Lo más divertido y sutil de esta secuencia, sin embargo, es el final, cuya relevancia semiótica es indudable. Y se ha dicho, entre paréntesis, hay un círculo virtuoso en la cultura uruguaya contemporánea que gira alrededor de la figura genial del semiólogo Fernando Andach, el cual primero dio clases de semiótica a algunos de los jóvenes creadores uruguayos, los más originales de la última generación, como los Rebella y Stoll de Whisky o los mismos Silva Bros, y luego apareció décadas después como su intérprete semiótico, ¿no? E incluso como principal organizador de las conferencias de un semiólogo italiano que reinterpreta estos textos, ¿no? Fernando como alfa y omega de la semiología uruguaya. En efecto, la semiótica de Peirce, por ejemplo, parece subrayar este relato gráfico. A pesar de los esfuerzos del prócer zombie
para sugerir a su interlocutor un poco macarra que la historia nunca se pasa exactamente como la cuentan los libros o la representan las pinturas oficiales, el doble del canario acaba tatuándose la cara de prócer zombie en el antebrazo. Los seres humanos necesitan a menudo desarrollar una relación de fe visceral e incondicionada con sus creencias, una relación íntima e indexical en la que los ideales se vuelvan cuerpo y no estén más sujetos a la duda. Más en general, cuando elijan una imagen o una serie de imágenes como simulacro conmemorativo de un héroe, las comunidades necesitan que estén satisfechas tres necesidades, según la tipología de los signos de Peirce. Primero, una necesidad indexical. Hay que haber una relación espacio-temporal y físico-causal entre el rostro del héroe y su representación. Sin esta relación, el simulacro se queda desprovisto de sus raíces ontológicas y del aura que éstas conllevan. Segundo, una necesidad analógica. El simulacro tiene que ser parecido al rostro del héroe, pero teniendo en cuenta que el concepto de semejanza incluso está sujeto a muchas variaciones históricas y culturales. Tercero, una necesidad simbólica. Según códigos que están anclados en el sentido común visual de la comunidad, el rostro tiene que expresar los valores que hayan triunfado en la comunidad a través del héroe, o que se desea que sigan triunfando o que vuelvan a triunfar. El retrato perfecto es un retrato que satisface todas estas necesidades, pero eso no siempre es posible en la misma medida, y comunidades distintas dan importancias diferentes a estas tres dimensiones. La transposición de la iconografía y de la simbología del héroe en la esfera digital no cambia la dialéctica entre estas necesidades, sino la complica. El 29 de junio de 2017 se estrenaba en el cine del Auditorio Nelly Goitinho el documental Detrás del mito, dirigido por Marcelo Rabuñal, una película cuyo intento principal era y es precisamente el de problematizar la historia de la creación del retrato arquetípico de Artigas, el de Juan Manuel Blanes. Con motivo del lanzamiento del film, un día después de la conmemoración del natalicio de Artigas, se llevó a cabo también una instalación del artista visual Fernando Corvo en el piso de la Plaza Independencia. La instalación consistió en crear una versión de gran tamaño del rostro del prócer, según la iconografía de Blanes, mediante el uso del pixel art. El mural estaba construido a partir de la técnica del mosaico, medía 5 por 6 metros y estaba formado por 4.000 papeles de colores. Por un lado, no hay nada que sugiera más el carácter no indexical y por lo tanto arbitraria e ideológicamente construido de un simulacro que su traducción como representación digital. Todo lo que es píxel puede o no puede estar relacionado a la ontología de la realidad, dejando al espectador en un estado de incertidumbre epistémica en la que no hay espacio para la fe. Por otro lado, la iconosfera digital incluso es el lugar donde surgen nuevas teorías de la conspiración, las cuales a veces intentan desmitificar la veracidad de las imágenes queridas por una comunidad, la del retrato de Blanes, por ejemplo, mientras que otras veces tratan de remitificar el imaginario relativo a un héroe. Por ejemplo, a mediados de 2017, un militar llamado Miguel Ángel Pintos escribió al expresidente de la República, José Mujica, afirmando haber encontrado una foto del prócer que hubiera sido sacada por el periodista americano John Burnett el día 19 de junio de 1846 en la residencia de Carlos Antonio López. Sin embargo, es evidente que la historia visual no siempre procede según un orden cronológico, sino según un orden semiótico. Mientras que Pintos afirma la veracidad de su foto, el semiólogo no puede no sospechar una inversión de las relaciones de influencias. No son los retratos conocidos que se parecen a la foto de Pintos, sino es la foto de Pintos que se parece a los retratos. Nosotros mismos tenemos una cara que a veces acaba pareciendo a la imagen de nosotros mismos que nosotros queremos que ella tenga, y acabamos pareciéndoles a nuestras selfies, por ejemplo, y no al revés. Y no he escrito todavía la conclusión de esta conferencia, la voy a escribir con vosotros. Pensaba en varias cosas para concluir, y vosotros vais a elegir la conclusión, ¿no? Como se hace ahora, en manera muy moderna.
Por un lado pensaba a la Unión Europea, ¿no? Y al desastre, ¿no?, ideológico de la Unión Europea que se está derritando, ¿no? Y me preguntaba qué cara simbólica o histórica podría representar la Unión Europea. Ninguna. No hay una cara como la cara del prócer, ¿no?, como la cara de Garibaldi, como la cara de la Italia con, digamos, corona de muralla, que pueda representar a la Unión Europea. Porque la Unión Europea es una comunidad construida, como diría la filosofía alemana, en relación a la letra, en relación a la burocracia. Es un contrato, ¿no? Pero los seres humanos, digo yo desafortunadamente, necesitan también construir sus comunidades alrededor del espíritu. Entonces necesitan una cara, necesitan un cuerpo, necesitan un héroe. Esto es algo peligroso a veces porque cuando esta necesidad del espíritu como fundación de la comunidad se enfatiza demasiado, y ahí surge el chauvinismo, el nacionalismo, el rechazo del otro, de las culturas ajenas. Esto es lo que pensaba. Y la otra cosa que pensaba es que, a pesar de todo, a mí me gusta este retrato de Blanes, porque no me gustan los héroes triunfantes, no me gustan los héroes ganadores, no me gustan los héroes hollywoodianos. Creo que lo que me ha atraído mucho en esta figura de Blanes, lo que me ha empujado a estudiar la iconografía, es que representa un poco el héroe de los underdogs, ¿no?, como se dice en inglés. O sea, representa un héroe que sufre en su presente y que no está seguro del hecho que el futuro se desarrollará según sus valores y sus ideales. Es un héroe de la resistencia, ¿no? Quizás tengamos más y más necesidad de estos héroes de la resistencia. Muchas gracias. Hola. Bueno, ahora teníamos pensado, si tienen interés, y creo que hay un montón de cosas que dijo Massimo Leone, ¿no?, que nos llevó desde el pasado, desde Plinio, hasta la actual Unión Europea y su crisis de crecimiento, de decaimiento, podríamos decir. Tenemos 2 micrófonos inalámbricos porque estamos grabando esto para todos los que no pudieron venir hoy. O sea que quien quiera hablar, preguntar, está más que invitado a hacerlo. Las escobas Artigas, que se discutió incluso desde el gobierno, el problema de prohibirlas o no, que tenían la bandera artiguista. Yo lo pregunto porque no lo miré nunca, no lo vi nunca más. ¿Ustedes lo han visto? No. ¿Nadie lo ha visto? Será porque soy el más viejo. Lo otro es que yo no me acuerdo bien, pero no estaba Aimé Bonpland cerca de Artigas también. El Aimé Bonpland, que era el compañero de Wilhelm von Humboldt, ¿no? Si no es así, me equivoqué. Y lo otro es que hay, bueno, recuerdo demasiadas cosas y no creo que sean tan importantes. Recuerdo cosas del carnaval, pero no las diré, hay una cosa muy pornográfica que recuerdo. Hoy no. No, por favor, por favor. Gracias por la maravillosa... Gracias. Gracias, Mario. ¿Alguien más? ¿Sí? Una, la escultura de la Plaza Independencia de nuestro Artigas, de Angelo Zanelli, un ícono de la escultura en Italia, quien hizo el altar de la patria en lo que ustedes llaman la Remington, si mal no me informaron, despectivamente lo de la Remington, ¿no? La máquina de escribir. Sí, el monumento a Vittorio Emanuele. Bien, y la segunda, que también estuvieron en contacto, José Zorrilla de San Martín esculpe nuestro Artigas del Banco República, y hay una copia en Villa Borghese donde todos los 19 de junio en Roma se hace una especie de homenaje,
Y bueno, me parece que puede ser un poco la continuación de esto, porque sigue toda esta cronología de cómo del retrato de Merced pasamos a la pintura de Blanes y luego finalmente en este Uruguay moderno que miraba hacia lo moderno y ponía hacia Artigas a caballo de 18 de julio hacia el Obelisco y no hacia la Ciudad Vieja. Así que bueno, me parece que tiene que haber una 2. Gracias. Sí, ahora que estamos evocando estatuas, recién vine de San José de Costa Rica y el guía en una de esas free walk tour que te llevan por la ciudad me lleva todo contento al grupo y nos muestra un John Lennon muy displicente sentado en un banco y yo por casualidad distraigo así, digo, a ese tipo lo conozco, estaba Artigas, era la Plaza Artigas y le digo al guía, pero ese es nuestro, le digo. O sea que genialmente había dos pensadores utópicos casi juntos, casi codo con codo, ¿no? Parecía el Imagine revivido, ¿no? ¿Más preguntas, comentarios? Sí. Tengo dos preguntas, una directamente para Máximo y otra que me gustaría que la contestaran en parte Máximo y en parte Fernando para un poco cruzar miradas. Por lo que contaste, has investigado mucho otras figuras de próceres o por lo menos de representaciones o de personificaciones nacionales, digamos, en varias partes del mundo. Y el caso de Artigas, que creemos a veces nosotros, yo no sé qué tanto es así o no, de que es un héroe construido y que más o menos sabemos que somos parte de esa construcción, ¿no? Como que surge en la época de la modernización del Uruguay, con Máximo Santos, o sea, todo empieza a llamarse Artigas, todo empieza a aparecer Artigas por todos lados. Y hoy parecería que es difícil imaginar el rostro o la retórica de Artigas fuera de esa discusión, sobre todo a partir, creo que después de la canción del Cuarteto de Nos en los 90, o sea, pienso que es muy difícil imaginar a Artigas con esa idea de héroe intocable fuera de esa discusión. ¿Lo ves también desde ese lugar? ¿Es algo específico del Uruguay o también en otras partes pasa esa discusión de que por el héroe, aunque siga siendo héroe, no se termina de cerrar filas? ¿O qué tal? Y la otra pregunta es, ahora yo esto que decías del retrato de Blanes nunca lo había visto antes así, como esa idea medio de un Artigas de la resistencia, y quería preguntarles, por eso también integrando a Fernando, si no es también una especie de Artigas mesocrático, ¿no? Porque es contrario a esa idea de un héroe que sale ganando, y de qué manera hasta la propia forma de narrar la suerte final del prócer de la patria también termina siendo, bueno, causa y consecuencia también de nuestra propia forma de mirarnos como nación también. Sí, es muy interesante lo que algunos investigadores han subrayado sobre la iconografía de esta pintura, el sentido simbólico de los brazos cruzados, ¿no? Que antiguamente se relacionaba a un contenido de pasividad, pero es un contenido que cambia exactamente en la época más o menos en la que esta pintura se realiza, o sea, pasa de un contenido de pasividad a un contenido de pasión, a un contenido de capacidad de sufrir y de padecer y de resistir. Esto enfatiza seguramente el hecho que se trata de una representación de un héroe más introspectivo, ¿no? Que extraspectivo, e incluso la mirada, ¿no? Que es una mirada que no deja ver los ojos, ¿no? Por ejemplo, hay toda una discusión en Uruguay sobre el color de los ojos de Artigas, ¿no? Porque en esta pintura no se ve este color, justamente porque Artigas es representado con esta mirada introspectiva, como si estuviera mirando dentro de él mismo y no fuera, ¿no? Pero es una configuración simbólica que es bastante común en la época y sobre todo en el caso de comunidades que, digamos, se forman luchando contra poderes exteriores que son aplastantes, ¿no? Los habitantes de Piemonte, por ejemplo, son a veces sobrenominados Boujanén, o sea, que no se mueven. Y esto, por un lado, ha sido interpretado como una referencia a su inmovilidad cultural, intelectual, pero por otro lado ha sido relacionada al hecho que están firmes en sus posiciones, resisten en la batalla y no retroceden. Y entonces hay esta
esta ambigüedad simbólica y el pasaje de una connotación negativa de pasividad a una connotación positiva de capacidad de sufrimiento. La primera pregunta, que era la pregunta que tú me dirigías exclusivamente a mí, bueno, hay que decir que en la construcción del imaginario alrededor del héroe siempre hay un problema de aura, ¿no? De construcción del aura. Y desde el punto de vista semiótico, no hay mucha diferencia entre una pintura y una fotografía, aunque la fotografía sea analógica, porque sabemos muy bien que el resultado final depende de la técnica de producción de la imagen, pero depende también de la técnica de interpretación de la imagen. O sea, al final nosotros acabamos viendo lo que queremos ver en una fotografía. Sí, las relaciones con la ontología de la realidad son un poquito más cerradas, pero al final, digamos, una imagen siempre se refiere de manera indirecta a la realidad histórica, a la realidad de un rostro, a la realidad de un cuerpo. Es una discusión muy ancha que se desarrolla en semiótica en los años 80. Entonces, el problema no es tanto el tipo de signos que podemos utilizar para construir la comunidad. La cuestión es si queremos construir una comunidad o no. O sea, si hay la intención en un grupo de construir la comunidad se construye aunque no haya signos indexicales, se crean, se inventan. Entonces, el problema no es que no haya una fotografía de Artigas o que no haya una pintura realizada durante el periodo heroico de la vida del prócer. El problema es que las comunidades tienen una vida, se forman, tienen su desarrollo, pero pueden también deshacerse, ¿no? Y para lograr que no se deshagan hay que investir en energías cognitivas, simbólicas. Entonces, el problema es el, ¿cómo se dice? Disenchantment, desencantamiento, ¿no? De las comunidades nacionales después de una larga trayectoria, ¿no? Es un desencantamiento que concierne a Italia también, ¿no? Ninguno de mis estudiantes hoy moriría para la patria, ¿no? Quizás felizmente, ¿no? No sé. Sí, lo que podría agregar a tu pregunta sobre la mesocracia, ¿no? Que se parece un poco a esa foto fantasiosa que aparece y que realmente se parece más a lo de Marcé que al revés, ¿no? Dice Gombrich, que es uno de los mejores pensadores de la iconografía y la iconología, en un libro que se llama El legado de Apeles, que el pintor no pinta lo que ve, sino que ve lo que pinta, ¿no? Y creo que, pensando desde las claves que nos dio Máximo Leone hoy, reviendo, ¿no? Que es lo interesante, así como el prócer zombie te obliga, como tú decías, el cuarteto de Nos, el día que se emborrachó, o sea, la idea de bajarlo a tierra, pensaba y le contaba a Máximo que Rubén Lena, cuando hace a Don José, que fue una canción medio épica en los 60, ¿no? Los limareños, dice en una entrevista que lo quería bajar a tierra, lo quería humanizar, de un modo obviamente distinto que el cuarteto, pero todos tienen una enorme atención. Lo único que puede liquidar a un héroe es la desatención, ¿no es cierto? Creo que tanto los Silva Bros como en su momento Rubén Lena, ¿no? Y esos pixeles, en fin, lo que hacen es tratar de recuperar, como decían los formalistas rusos, la percepción del objeto que vieron como las monedas, que se borra la efigie, ¿no? Derrida decía eso, se va borrando y se gasta, ¿no? Hay una suerte de decrepitud. Y tu pregunta concreta, ¿no? ¿Qué pasa con la mesocracia? Reviendo a que yo le llamo en el libro blanesiado o anestesiado Artigas, ¿no? Creo que el enfoque de Máximo lo despierta un poco de vuelta, ¿no? Con todas esas coordenadas. Y pienso que si tuviera que buscar un atributo que va con el libro de Real de Azúa, que es un clásico moderno, El impulso y su freno, que no habla de Artigas, habla del otro prócer del Estado, el supuesto padre del Estado moderno, diría que es la famosa, la mítica, la legendaria humildad uruguaya. Si hay algo que tiene esa imagen que no tiene la de otros próceres, ¿verdad? Lo que aparece cada vez que hacen uno de esos mapas semánticos, ¿vieron? Donde aparece cuál es el adjetivo que la gente dice, la famosa identidad uruguaya, lo de humilde parecería ser el gen, ¿no es cierto? Es decir,
habría una especie de antítesis en un uruguayo arrogante, ¿no? Merecería ser desclasado de la uruguayés, supongo, ¿no? Y con esa ambigüedad que decía Máximo, ¿no? ¿Qué son esos brazos? Pero sobre todo tiene algo casi de un funcionario de la patria, más que de un Prometeo desencadenado. Hay algo funcionarial, hay una especie de preburocracia, ¿no es cierto?, épica, muy interesante, que de algún modo Real de Azúa la ve cuando dice que perdimos la cualidad de lo sublime, cuando él celebra un poco y no tanto que Valle y Ordóñez corta la iglesia, la saca, los crucifijos, etcétera, ¿no? Y nos vuelve laicos públicos y gratuitos a todos los orientales, como decía el hombre, se pierde la dimensión de lo sublime. El uruguayo quedaría demasiado aterrizado y perdería eso que, en un buen sentido, ¿no? El de morir por la... ¿no? Como aquella pro patria mori, ¿no? Decorum est, que decían los latinos, que es bueno y noble morir por la patria, que es lo que siempre mandan los viejos a los jóvenes a que los maten en algún lugar remoto, ¿no? Donde ellos se quedan a salvo. Me parece que Artigas, de algún modo, sigue sintonizando con los uruguayos en esa suerte de humildad que era una vanguardia, como tú decías recién. O sea, el federalismo, el Mercosur, sí podría tener como héroe a este hombre, ¿verdad? Porque si alguien pensó que Uruguay no podía existir como tal, era este. Y pensó sí en otra cosa mucho más poderosa que no pudo ser. Por algo no pudo ser. Es decir, era un anticipado, ¿no? Era alguien que veía cosas que falta mucho. Hasta la Unión Europea, ¿no? El Brexit, etcétera, todo eso, serían como pasos, como diría un psicoanalista, es una cosa regresiva, ¿no? Es decir, me quedo con lo mío y no quiero a más nadie, ¿no? Bueno, yo me sumo a los agradecimientos por tu conferencia y me voy un poco para atrás, más al inicio de la intervención. Me interesó mucho esa pregunta que vos lanzabas y ensayabas una respuesta sobre por qué los estados latinoamericanos no han construido estos poderosos símbolos femeninos, que si rastreabas para el caso, para Europa, Italia, fundamentalmente, y pensaba, como siguiendo en el ensayo en realidad, no más que eso, si esta exigencia simbólica que tenían estas mujeres, que no la tenían los héroes, porque en los héroes sí jugaba toda una dimensión más icónica que no está en estas mujeres, por un lado, si para cuando surgen los estados modernos latinoamericanos, la mujer había atravesado ya un proceso de construcción simbólica más complejo que estar ligado a la nación. La mujer era también la república y fue también la revolución, y te pregunto si has seguido trabajando eso en Europa, si ese problema de vincular todas esas significaciones en la figura de la mujer la excluía del discurso del Estado moderno americano, eso como por un lado. Y por el otro, si en los estados americanos el vínculo entre nación y héroe es más fuerte, al punto que no podemos tener una estatua de Garibaldi que tenga a la nación separada del héroe, como ustedes. Nada, como preguntas para ver si podías reflexionar un poco más sobre eso y qué te parece esta situación. Sí, no, me parece una hipótesis muy interesante y tenemos que estudiar todos los casos, los desarrollos y seguramente hay esta diferencia que me ha llamado mucho la atención. Desde el punto de vista semiótico seguramente crea un campo de tensiones el hecho que alrededor de un personaje histórico se construya al mismo tiempo el símbolo de un heroísmo y el símbolo de una nación heroica. Porque, bueno, el personaje histórico actúa en una vida que tiene sus rasgos, que está sujeta a interpretación. La Marianne, por ejemplo, está fuera de la historia, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede funcionar muy bien como, digamos, personificación simbólica de una nación, exactamente porque nadie va a escribir la biografía, ¿no? La biografía de la Marianne. Y, por lo tanto, sí, estoy de acuerdo. Hay seguramente el desarrollo de una síntesis, ¿no? Simbólica entre el personaje representativo
del desarrollo de la nación y la nación misma, ¿no? Por otro lado, en muchas naciones europeas, quizás porque había todavía digamos, este influjo, esta influencia de largo plazo de la representación de la nación a través del cuerpo del rey o de la reina, había una exigencia de sustitución de este cuerpo que no era tan evidente en las naciones de América. Pero había que investigar más los casos, porque es algo que me fascina mucho y que para que no tengo una respuesta precisa, ¿no? Solo una hipótesis, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo, comentar algo, sí. Ahora un comentario en relación a la participación de Florencia, en relación también a la construcción del mito de la figura femenina, que cuando estabas hablando de eso, yo me había quedado pensando en la figura de Juana Zurduy y todo el caso que se generó a partir de la gran estatua que se había generado a las afueras de la Casa Rosada en Buenos Aires, que quería funcionar como una especie de figura icónica femenina de ese nuevo colectivo Patria Grande que se quería instalar, que venía a cuento también de una instalación de la figura de Juana Zurduy previamente a partir del programa de Paca Paca y el de Samba que se emitía en Paca Paca, que también reinstaló muchas de esas figuras iconográficas para ese público infantil que estaba recreando una nueva iconografía. Y lo interesante que toda esa operación en relación a Juana Zurduy, que duró nada. Una de las primeras acciones de gobierno que tuvo el gobierno de Macri fue sacar la estatua. Una estatua de dimensiones dantescas, sacarla. Para reinstalar, ver de nuevo otros mitos. Bueno, cómo funcionaba otra vez esa iconografía en relación a esa figura de patria y nación, y también ese intento por desmontar esa figura de la mujer como representación a esa nueva América que se quería fundar. Sí, gracias. No, es una cuestión evidente. Si se visitan los parques de Europa con esta tradición de decorar los parques con estatuas, ¿no? En el siglo XIX, finales del siglo XIX, los personajes representados son todos hombres, ¿no? Sin ninguna excepción. Entonces sí, hay unas tentativas de, digamos, reequilibrar la situación con las iniciativas, por ejemplo, en Uruguay, que yo he recordado y comentado, pero son iniciativas contemporáneas, ¿no? En lo que concierne la época en la que se constituían las nuevas naciones europeas, es evidente que esta figura femenina tenía principalmente como lector modelo los hombres, ¿no? Un lector masculino, ¿no? Bueno, gente, les agradezco muchísimo que hayan llegado hoy acá y cierra así la semana de Máximo Leone, a quien le agradezco entonces todo lo que ha traído a la FIC y al Uruguay. Gracias.